La mesera llegó a trabajar en una fiesta en una lujosa mansión, pero quedó paralizada al descubrir su foto de niñez enmarcada en negro. Entonces prometió que todos pagarían. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Camila ajustó su delantal mientras observaba desde lejos la imponente mansión Hernández, un lugar que jamás imaginó pisar. Las luces doradas iluminaban los jardines perfectamente cuidados y los autos de lujo se estacionaban uno tras otro frente a la entrada principal. Era su primer turno trabajando en un evento tan exclusivo, y aunque su experiencia como mesera la había llevado a atender fiestas, nunca había estado en un entorno tan deslumbrante. «Solo haz tu trabajo y no llames la atención», se repetía, mientras respiraba profundamente antes de cruzar la entrada. Dentro, el ambiente era aún más intimidante. Los techos altos, los candelabros brillantes y los cuadros de retratos familiares que adornaban las paredes hablaban de una riqueza que parecía inalcanzable. Los invitados, vestidos con trajes y vestidos elegantes, reían mientras sostenían copas de champán. Camila, sin embargo, no podía dejar de sentirse como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Mientras se movía con cautela entre los pasillos llevando bandejas, algo llamó su atención. Un pasillo lateral, apenas iluminado, parecía llevar a una parte más privada de la mansión. Había algo en la atmósfera de ese lugar que la inquietaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña atracción hacia él. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estaba observando y, con pasos silenciosos, se adentró en el pasillo. El aire allí era distinto, pesado, como si las paredes guardaran secretos que no debían ser descubiertos. Los retratos en este corredor eran diferentes. No eran imágenes de los eventos sociales de los Hernández, sino fotos familiares más personales. Al final del pasillo, un marco negro destacaba entre los demás. Su diseño sobrio y la posición central que ocupaba lo hacían parecer importante. Cuando Camila se acercó para ver de qué se trataba, su corazón comenzó a latir más rápido. Sus ojos se abrieron con incredulidad al reconocer la imagen dentro del marco. Era ella, una versión más joven de sí misma, vestida con el mismo vestido azul que recordaba haber usado durante su niñez. «Esto no puede ser», murmuró, sintiendo que las piernas le temblaban. Retrocedió un paso, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que su foto estuviera en la mansión de una familia que no conocía? Comenzaron a surgir recuerdos vagos de su infancia, momentos que había enterrado profundamente. Días en el orfanato, el vestido azul que tanto había amado, y el día en que su madre adoptiva la llevó a casa. Camila se llevó una mano al pecho, intentando controlar su respiración. La duda se transformó en pánico cuando escuchó pasos que se acercaban desde el otro extremo del pasillo. Sin pensarlo dos veces, se escondió detrás de una pesada cortina que cubría una ventana cercana. Desde su escondite, vio a dos hombres que se detuvieron frente al retrato. Uno de ellos era mayor, de cabello gris y expresión severa. Su porte autoritario dejaba claro que era alguien importante en la mansión. El otro parecía ser un empleado, nervioso y sumiso ante la presencia del hombre mayor. «Quiero que lleves este retrato al despacho», ordenó el hombre mayor, señalando el marco negro. «¿Al despacho, señor Alejandro? Pensé que este retrato debía permanecer aquí», respondió el empleado, con un leve temblor en la voz. Alejandro lo miró con frialdad. «No discutas conmigo. Hay razones por las que este retrato debe mantenerse lejos de los ojos curiosos». Camila sintió como el miedo se apoderaba de ella al escuchar el tono tajante de Alejandro. ¿Por qué ocultarían su foto? ¿Qué significaba todo esto? Mientras el empleado levantaba el retrato y lo llevaba con cuidado hacia el despacho, Camila notó algo más. Un segundo marco que Alejandro sostenía en sus manos. Aunque no podía verlo con claridad, alcanzó a distinguir que se trataba de una fotografía idéntica a la que acababan de llevarse. «Lleva este también», dijo Alejandro, entregándole el segundo marco al empleado. «No podemos arriesgarnos a que alguien haga preguntas». Los pasos de ambos hombres se alejaron, dejando a Camila en un estado de confusión total. La idea de que existieran dos fotos idénticas de su niñez en esa mansión la aterraba y la intrigaba al mismo tiempo. No podía entender cómo una familia tan poderosa estaba relacionada con su vida, pero algo le decía que esa noche cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Cuando el pasillo quedó vacío, salió de su escondite con las piernas temblorosas. El corazón aún le latía con fuerza mientras trataba de decidir qué hacer. Sabía que no podía confrontar a nadie, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. El resto de la noche pasó en un estado de confusión. Cada vez que llevaba bandejas a los invitados, su mente regresaba a la imagen de su niñez en ese marco negro. Intentaba convencerse de que todo era una coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Antes de irse, escuchó una conversación entre dos empleados en la cocina. Uno de ellos, un hombre de voz grave,
mencionó algo que capturó su atención. Alejandro quemó la carta porque sabía que si alguien la veía, las preguntas no se detendrían. Claro que sí, respondió el otro, en un susurro. Pero hay cosas que ni él puede borrar del todo. Camila fingió estar ocupada limpiando una mesa cercana, pero sus oídos captaron cada palabra. ¿Qué carta era esa? ¿Qué tenía que ver con los retratos que Alejandro quería ocultar? Cuando terminó su turno, regresó a casa con la mente llena de preguntas. Esa noche, el sueño no llegó. La imagen de su foto en el marco negro y las palabras sobre la carta quemada se convirtieron en un rompecabezas que no podía ignorar. «Debo descubrir la verdad», murmuró, mirando el techo desde su cama. Aunque no sabía por dónde empezar, había una cosa clara. Su conexión con la familia Hernández era mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El amanecer encontró a Camila sentada en la mesa de la pequeña cocina de su apartamento, con la mirada fija en la taza de café frente a ella. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su foto en el marco negro volvía a atormentarla. Era imposible ignorar lo que había visto y oído en la mansión Hernández. El nombre de Alejandro, la carta quemada y el hecho de que su propia foto estuviera en ese lugar la llevaban a la misma pregunta. ¿Qué relación tenía esa familia con su vida? Desesperada por respuestas, Camila decidió visitar a su madre adoptiva, Clara, una mujer amorosa que la había criado con dedicación, pero que siempre había evitado hablar de su adopción. Al llegar a la pequeña casa donde había crecido, Camila fue recibida con una cálida sonrisa. «Camila, mi niña, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Clara mientras la invitaba a pasar. «Necesitaba verte, mamá», respondió Camila, tomando asiento en el sofá. «Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Es importante». Clara notó el tono serio en su voz y se sentó frente a ella, tomando sus manos. «Dime, ¿qué sucede?». Camila respiró hondo antes de responder. «Anoche, mientras trabajaba en la mansión Hernández, vi algo que no tiene sentido. Encontré una foto mía de cuando era niña. Estaba enmarcada en un lugar importante. ¿Sabes algo de eso? ¿Podría haber alguna conexión entre esa familia y mi adopción?». El rostro de Clara se tensó por un breve instante, un gesto casi imperceptible, pero que Camila no dejó pasar. «Camila, ya hemos hablado de esto antes. Tu adopción fue un proceso rápido, discreto, no sé mucho más». «¿Rápido y discreto? Mamá, siempre me dijiste que fue un milagro que pudieras adoptarme, pero nunca me diste detalles», insistió Camila. «Por favor, dime la verdad. ¿Los Hernández tienen algo que ver con esto?». Clara bajó la mirada, evitando el contacto visual. «Solo sé que tu adopción fue organizada por una persona influyente. Nunca me dijeron su nombre, pero dejaron claro que no debía hacer preguntas». Camila sintió como su corazón se aceleraba. Aunque Clara no mencionó a los Hernández, estaba claro que había algo más detrás de su adopción. «Gracias por decírmelo, mamá», dijo finalmente, levantándose. «Voy a descubrir la verdad. No puedo seguir viviendo con tantas preguntas». Clara quiso detenerla, pero vio en los ojos de Camila una determinación que no podía romper. «Ten cuidado, Camila», dijo con un susurro. «A veces, saber demasiado puede ser peligroso». Esa advertencia no hizo más que aumentar la inquietud de Camila. Al regresar a su apartamento, comenzó a investigar todo lo que pudo sobre la familia Hernández. Encontró artículos sobre su fortuna, sus empresas y la influencia de Alejandro como patriarca, pero nada que conectara directamente a la familia con su vida. Frustrada, decidió que la única forma de obtener respuestas era regresar a la mansión. Durante su siguiente turno, Camila aprovechó un momento de calma para acercarse a Carmen, la empleada más veterana de la casa. Carmen era conocida por su carácter reservado, pero también por saber más de lo que decía sobre la familia Hernández. «Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Camila, mirándola con seriedad. Carmen frunció el ceño. «Depende de qué quieras hablar, niña». «Sobre Alejandro y su familia», dijo Camila, eligiendo sus palabras con cuidado. «Vi algo anoche que no puedo ignorar». Carmen la observó con desconfianza, pero la expresión en el rostro de Camila parecía sincera. Después de asegurarse de que nadie las escuchaba, hizo un gesto para que la siguiera a la despensa, donde podían hablar en privado. «¿Qué viste?», preguntó Carmen en voz baja. «Una foto mía de niña», respondió Camila. «Estaba enmarcada en un lugar importante de la mansión. Y luego escuché que Alejandro ordenó que la retiraran. ¿Qué significa eso? Porque los Hernández tendrían una foto mía». Carmen se llevó una mano al pecho, sorprendida. «No debería decirte esto, pero tienes derecho a saberlo. Hace años, encontré una carta en el despacho del señor Alejandro. No decía mucho,
pero mencionaba algo sobre una niña que debía ser ocultada por el bien de la familia. No entendí mucho más, porque Alejandro me sorprendió leyéndola y la quemó frente a mí. «Ocultar a una niña», repitió Camila, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Crees que esa niña podría ser yo?» Carmen negó con la cabeza. «No lo sé, pero te diré algo, niña. Los Hernández tienen secretos que nadie se atreve a mencionar. Si sigues indagando, debes tener cuidado. Alejandro no perdona a quienes intentan exponerlo». Camila sintió una mezcla de miedo y determinación. «Gracias, Carmen. Esto es importante para mí». Antes de terminar su turno, Camila escuchó algo que solidificó sus sospechas. Dos empleados discutían cerca de la cocina, y uno de ellos mencionó el nombre de Alejandro junto con la palabra adopción. Aunque no entendió todo el contexto, supo que era una pista más que no podía ignorar. Esa noche, Camila visitó el registro civil, guiada por la sospecha de que su adopción y los Hernández estaban conectados. Tras horas de búsqueda, finalmente encontró un documento que mencionaba el apellido Hernández como garante en su proceso de adopción. Al ver el nombre en el papel, sintió que su mundo se tambaleaba. «Entonces es verdad», murmuró, con la vista fija en el documento. Ellos estuvieron involucrados desde el principio. Con el corazón lleno de preguntas, Camila decidió regresar a la mansión. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentarse a Alejandro si era necesario para obtenerlas. El eco de sus pasos resonaba en el frío pasillo del registro civil. Camila, con las manos temblorosas, sostenía el documento que acababa de encontrar. Allí estaba, el apellido Hernández figuraba claramente como parte del proceso de su adopción. Sus ojos repasaban cada palabra, buscando alguna explicación que le diera sentido a todo, pero lo único que logró fue llenar su mente de más preguntas. ¿Por qué esa poderosa familia habría estado involucrada en su vida? ¿Y por qué nadie le había dicho nada hasta ahora? Camila guardó el documento en su bolso con cuidado y salió del lugar, sintiendo como su corazón latía desbocado. Sabía que había dado un paso importante, pero aún no estaba ni cerca de entender toda la verdad. Necesitaba respuestas concretas, y para eso tendría que volver a la mansión Hernández. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasaba en su mente todo lo que había descubierto hasta ahora. La foto enmarcada, las palabras de Carmen sobre la carta quemada y ahora, el vínculo directo entre su adopción y la familia. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró en la oscuridad de su cuarto. Cuando llegó el día siguiente, Camila se presentó en la mansión con una mezcla de nervios y determinación. Su plan era claro: aprovechar el silencio de la noche para buscar más pistas. Recordó haber visto una sala al fondo del ala este de la mansión, un lugar que parecía ser una especie de archivo familiar. Durante sus turnos, nadie se acercaba a esa zona, lo que lo hacía perfecto para investigar sin ser vista. Pasada la medianoche, cuando los invitados ya habían partido y los empleados terminaban de limpiar, Camila se escabulló hacia el ala este. El aire allí era más frío, como si la zona misma estuviera impregnada de secretos. Al abrir la pesada puerta de madera que conducía al archivo, un leve crujido la hizo detenerse. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la había seguido antes de entrar y cerrar la puerta tras ella. El lugar estaba lleno de estantes que se alzaban hasta el techo, repletos de cajas, carpetas y álbumes de fotos. Una tenue lámpara iluminaba la habitación, proyectando sombras que hacían que cada rincón se sintiera más amenazante. Camila comenzó a revisar las cajas con rapidez, buscando cualquier pista que conectara su vida con los Hernández. Tras varios minutos de búsqueda, finalmente encontró algo: un periódico antiguo con un titular que decía: «Trágico accidente de la familia Mendoza en la carretera nacional». Su corazón se detuvo al leer el apellido Mendoza, el mismo que figuraba en su certificado de nacimiento como su apellido biológico. Abrió el periódico con manos temblorosas y encontró la noticia completa. El artículo hablaba de un accidente automovilístico en el que había muerto una pareja, dejando a su pequeña hija como única sobreviviente. Camila sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos mientras las piezas de rompecabezas se unían lentamente. Esa pareja debía ser sus padres biológicos, y de alguna manera, los Hernández estaban relacionados con su trágica muerte. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Fue realmente un accidente? ¿Por qué esa familia habría tomado el control de su adopción? Antes de que pudiera procesar todo, escuchó un sonido detrás de ella. Al voltear, se encontró cara a cara con Alejandro Hernández, quien la observaba con una mezcla de furia y frialdad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, con un tono que helaba la sangre. Camila intentó mantener la calma, pero sus manos traicionaban su nerviosismo al sostener el periódico. «Solo estaba organizando algunos documentos», respondió, evitando su mirada. Alejandro se acercó lentamente, sin apartar los ojos de ella. «Esta sala es privada. Nadie, excepto yo,
Tiene permitido estar aquí. Camila retrocedió un paso, pero mantuvo el periódico escondido detrás de su espalda. Lo siento, señor Hernández. No sabía que este lugar era tan importante. Alejandro la miró en silencio por un largo momento antes de esbozar una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Recuerda esto, Camila. Hay lugares y asuntos que no te conviene explorar. Por tu propio bien, mantente en tu lugar. Camila sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que esas palabras eran una advertencia disfrazada de consejo. Alejandro salió de la sala sin decir más, pero la amenaza quedó clara en el aire. Cuando finalmente estuvo sola de nuevo, Camila salió de la sala con el periódico escondido en su bolso. Sabía que se estaba adentrando en terreno peligroso, pero no podía detenerse ahora. Cada vez era más evidente que los Hernández tenían algo que ver con la muerte de sus padres biológicos y con su adopción, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad. Esa noche, de regreso en su apartamento, estudió el periódico con más detalle. Una parte del artículo mencionaba que la familia Mendoza había tenido un conflicto legal con los Hernández poco antes del accidente. El motivo del pleito no estaba especificado, pero se insinuaba que era por una disputa de tierras que ambas familias reclamaban como suyas. Camila cerró los ojos, sintiendo como la rabia comenzaba a brotar dentro de ella. Todo apuntaba a que la tragedia de su familia no había sido un simple accidente, sino parte de algo mucho más oscuro. «Esto no se va a quedar así», murmuró, apretando el periódico con fuerza. Con esa determinación, decidió que su siguiente paso sería regresar a la mansión y confrontar a Alejandro directamente. Pero esta vez, estaría preparada para cualquier cosa que él intentara esconder. El sol se escondía tras las colinas mientras Camila se preparaba para regresar a la mansión Hernández. Su mente era un torbellino de pensamientos y preguntas. La noticia del accidente de sus padres biológicos y la disputa legal con los Hernández era demasiado contundente como para ser ignorada. Por primera vez, sentía que el peligro era real, pero también sabía que detenerse significaría vivir el resto de su vida en la oscuridad. Esa noche, al llegar a la mansión, Camila encontró a Mateo, un joven primo lejano de los Hernández, quien siempre había mostrado un leve desprecio hacia Alejandro y su forma autoritaria de manejar la familia. Mateo la observó mientras recogía copas vacías en el salón. Al notar su expresión preocupada, decidió acercarse. «Camila, pareces distraída», comentó con un tono curioso. Ella dudó por un momento antes de responder. «Mateo, ¿tú confías en Alejandro? Quiero decir, ¿alguna vez has sentido que oculta algo?» Mateo arqueó una ceja y luego soltó una risa seca. ¿Es una pregunta seria? Alejandro siempre ha ocultado cosas. Es lo único que sabe hacer. Pero no entiendo por qué te interesa. Camila miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Luego, en voz baja, dijo: «Creo que tiene algo que ver con mis padres biológicos. Encontré una noticia sobre un accidente, y parece que ellos estaban involucrados en una disputa con tu familia. Necesito saber la verdad». El rostro de Mateo se tensó al escucharla. Si Alejandro está relacionado con eso, te aseguro que no será fácil enfrentarlo. Ese hombre no deja cabos sueltos. Entonces necesito tu ayuda, insistió Camila. Hay demasiadas cosas que no encajan. Estoy segura de que en esta mansión hay pruebas de lo que ocurrió realmente. Mateo la miró en silencio por un momento, debatiéndose entre su lealtad familiar y el desprecio que sentía por Alejandro. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero debes saber que, si nos descubren, no habrá vuelta atrás». Con esa alianza formada, ambos decidieron buscar en una vieja propiedad de la familia ubicada en las afueras de la ciudad. Según Mateo, ese lugar solía ser utilizado como una especie de almacén donde Alejandro guardaba documentos importantes. Si había algo que incriminara al patriarca, probablemente estaría allí. La propiedad era una casa abandonada, rodeada de árboles y un aire de abandono. Camila y Mateo llegaron pasada la medianoche, armados con linternas y una determinación férrea. Al entrar, el crujido de las maderas bajo sus pies y el eco de sus pasos aumentaron la tensión. «Alejandro solía venir aquí con frecuencia cuando era niño», explicó Mateo mientras abría la puerta de un viejo despacho. «Decía que este lugar era su refugio. Si guarda algo importante, será aquí». Comenzaron a revisar los estantes llenos de polvo, abriendo cajones y moviendo cajas apiladas en las esquinas. Después de varios minutos de búsqueda, Camila encontró un sobresellado con el emblema de los Hernández. Su contenido era perturbador. Una carta escrita por Alejandro, fechada un año antes del accidente de sus padres biológicos. «Debemos actuar rápido antes de perder todo lo que hemos construido. No puedo permitir que estos obstáculos pongan en peligro el legado de nuestra familia», leyó Camila en voz baja, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Mateo, que observaba desde detrás, frunció el ceño. «¿Obstáculos?
¿Se refiere a tus padres? Esto no puede ser una coincidencia. Antes de que pudieran analizar más, Camila encontró una llave antigua escondida en el mismo cajón. Estaba acompañada de una nota que decía: no abras sin estar preparado para enfrentar la verdad. ¿Qué es esto?, preguntó Camila, sosteniendo la llave frente a Mateo. Debe ser para algo importante, respondió él. He escuchado rumores de que Alejandro tiene una bóveda secreta en la mansión principal. Quizás esta llave la abra. Camila guardó la llave con cuidado, sintiendo que estaba un paso más cerca de descubrir toda la verdad. Pero antes de que pudieran seguir buscando, un ruido afuera los hizo congelarse. Al mirar por la ventana, vieron las luces de un auto estacionándose frente a la casa. «Nos encontraron», susurró Mateo, apagando su linterna. Camila y Mateo se escondieron detrás de una estantería mientras los pasos de al menos 2 personas resonaban en la entrada. Por las voces que escucharon, era evidente que los hombres buscaban algo y no parecían ser aliados. «¿Qué hacemos?», susurró Camila, aferrándose a la llave. Mateo señaló una puerta trasera. «Salimos por ahí, pero hay que ser rápidos». Con cuidado, ambos se deslizaron hacia la salida, evitando hacer ruido. Justo cuando cruzaban la puerta trasera, uno de los hombres los vio y gritó. Sin perder tiempo, comenzaron a correr hacia el auto de Mateo, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar al vehículo, encendieron el motor y aceleraron, dejando atrás a los hombres que intentaban alcanzarlos. Camila miró hacia atrás, asegurándose de que no los seguían, pero el miedo no abandonaba su pecho. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo, mirando la llave en sus manos. «Y mucho más peligroso», agregó Mateo, con las manos firmes en el volante. «Pero ahora no podemos detenernos. Esa llave podría ser lo que necesitamos para acabar con Alejandro». En silencio, ambos sabían que el próximo paso sería regresar a la mansión y encontrar la bóveda. Allí, la verdad finalmente sería revelada. La llave descansaba en el bolsillo de Camila mientras caminaba por la mansión con pasos calculados. Mateo había conseguido cubrir su turno en la cocina para que ella pudiera moverse con libertad esa noche. Ambos sabían que cada segundo contaba, y su plan era claro: encontrar la supuesta bóveda y revelar los secretos que Alejandro había ocultado durante tanto tiempo. El eco de las conversaciones en el salón principal llegaba hasta donde Camila estaba. La mansión estaba particularmente concurrida esa noche, ya que Alejandro había organizado una cena para cerrar un acuerdo empresarial importante. Este evento le daba la coartada perfecta para moverse por los pasillos menos transitados. Mateo la alcanzó en el corredor que llevaba hacia el ala este. «Todo está listo. Nadie sospecha que estamos aquí», susurró mientras ajustaba su reloj nerviosamente. Camila asintió, apretando la llave en su mano. «Si lo que encontramos en la bóveda es tan importante como pensamos, todo esto valdrá la pena». Caminaron en silencio hasta un despacho en el extremo más alejado de la mansión, un lugar que, según Mateo, Alejandro rara vez visitaba cuando había invitados. La puerta era de madera pesada, decorada con intrincados grabados del emblema familiar. Camila sintió un escalofrío mientras insertaba la llave en la cerradura. El mecanismo giró con facilidad, y al abrir la puerta, se encontraron con una habitación oscura que olía a antigüedad. «Esto debe ser», murmuró Mateo mientras encendía su linterna. Dentro, encontraron un escritorio de madera maciza y una estantería repleta de carpetas etiquetadas con fechas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una puerta de metal en la pared del fondo, oculta parcialmente por una cortina pesada. «Ahí está», dijo Camila, avanzando hacia la bóveda. La cerradura tenía el mismo diseño que la llave, lo que confirmaba que estaban en el lugar correcto. Con manos temblorosas, Camila insertó la llave y giró lentamente. El sonido del mecanismo desbloqueándose resonó en la habitación, y al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío los envolvió. Dentro de la bóveda había una pequeña caja fuerte, junto con varios documentos organizados en estantes. Mateo comenzó a revisar las carpetas mientras Camila se concentraba en abrir la caja fuerte. Con algo de esfuerzo, logró girar la combinación y abrió la tapa. «¿Qué hay dentro?», preguntó Mateo, acercándose. Camila sacó un paquete de cartas y un diario antiguo. Las cartas estaban dirigidas a Alejandro, con fechas que coincidían con el año del accidente de sus padres biológicos. Abrió una de ellas y comenzó a leer en voz alta. «La situación está controlada. Ellos ya no representan una amenaza para la herencia. La niña será enviada al orfanato según lo planeado». Camila dejó caer la carta, sintiendo que el mundo se detenía. «Ellos planearon todo, la muerte de mis padres, mi adopción. Todo fue parte de su estrategia para quedarse con la herencia». Mateo miró los documentos con incredulidad. «Esto es una confesión. Si logramos sacar esto de aquí, Alejandro no podrá negar nada».
Antes de que pudieran seguir revisando, un ruido de pasos fuera de la habitación los alertó. Apagaron las linternas y se quedaron en silencio, escuchando cómo alguien se acercaba a la puerta. «¿Quién está ahí?», dijo una voz grave, inconfundiblemente la de Alejandro. Camila sintió que su corazón latía con fuerza mientras Alejandro entraba al despacho y encendía la luz. Al ver la puerta de la bóveda abierta, su rostro se tensó. «Así que decidieron entrometerse», dijo con un tono helado mientras los descubría escondidos detrás de la estantería. «Basta de mentiras, Alejandro», dijo Camila, avanzando con las cartas en la mano. «Tengo pruebas de lo que hiciste. Planeaste la muerte de mis padres y me ocultaste para quedarte con todo». Alejandro cruzó los brazos, manteniendo una sonrisa irónica. «¿Pruebas? ¿Crees que unas cartas bastarán para destruirme? Nadie te creerá, Camila. Soy un hombre poderoso, y tú no eres más que una simple mesera con delirios de grandeza». «Tal vez no me crean a mí», intervino Mateo, mostrando los documentos que había encontrado. «Pero con estos archivos, los medios y la policía tendrán todo lo que necesitan para derribarte». Por primera vez, Alejandro pareció perder la compostura. Dio un paso hacia ellos, pero Camila levantó su teléfono móvil, mostrando que estaba grabando toda la conversación. «Un paso más, y esta grabación se enviará automáticamente a varias personas», advirtió. Alejandro se quedó inmóvil, evaluando la situación. Finalmente, soltó una carcajada amarga. «Subestime tu determinación, Camila. Pero déjame decirte algo. Incluso si revelas todo esto, la verdad no te dará paz. Tus padres también tenían secretos que te dolerá descubrir». Sus palabras dejaron a Camila paralizada, pero no permitió que sus dudas la detuvieran. «Eso lo decidiré yo, pero ahora es tu turno de enfrentarte a la verdad». Con Mateo a su lado, Camila salió del despacho con los documentos y las cartas, dejando a Alejandro solo en la habitación. Mientras caminaban hacia la salida de la mansión, la tensión en el aire era palpable. Sabían que Alejandro no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabían que habían dado un paso crucial hacia la justicia. Esa noche, mientras revisaban los documentos en el apartamento de Mateo, Camila encontró una última carta que Alejandro no había destruido. En ella, se mencionaba un diario que él había escrito detallando cada una de sus decisiones. «Este diario podría ser lo que necesitamos para acabar con él de una vez por todas», dijo Mateo, mirando a Camila con determinación. Camila asintió, sabiendo que el enfrentamiento final estaba más cerca que nunca. El día había llegado. Camila y Mateo, con las pruebas en sus manos, sabían que no podían esperar más. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para que Alejandro intentara silenciarlos, pero ahora contaban con algo irrefutable: las cartas y los documentos que vinculaban directamente al patriarca de los Hernández con la tragedia que había destrozado la vida de Camila. Desde temprano, Mateo se había reunido con un abogado de confianza, quien aseguró que las pruebas eran lo suficientemente sólidas para iniciar una investigación formal. Sin embargo, el abogado también les advirtió que Alejandro no era alguien que se quedara de brazos cruzados. «Este tipo de hombres usa su poder hasta el último aliento», les dijo. Mientras esperaban la llegada de la policía para proceder con la denuncia, Camila repasaba los documentos una y otra vez. Cada palabra que leía era como un cuchillo atravesando su corazón. Había querido respuestas, pero ahora que las tenía, no podía evitar sentir el peso abrumador de la verdad. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mateo, sentado frente a ella. Camila levantó la mirada, decidida. «Esto no es solo por mí, Mateo. Es por mis padres, por todo lo que les quitaron. No puedo permitir que Alejandro siga destruyendo vidas». Unas horas después, el sonido de las sirenas rompió la tensión en el apartamento. La policía, acompañada de un grupo de periodistas, llegó a la mansión Hernández para ejecutar una orden de registro. Camila y Mateo lo siguieron de cerca, llevando las pruebas que habían recopilado. La entrada de las autoridades causó un revuelo inmediato entre los empleados y los pocos familiares presentes. Alejandro apareció al pie de las escaleras principales, con una calma que resultaba perturbadora. Su mirada fría se posó en Camila y Mateo mientras las cámaras de los periodistas capturaban cada instante. «Así que este es su gran plan», dijo Alejandro con sarcasmo. «¿Exponerme frente al mundo? ¿Creen que esto cambiará algo?». Camila avanzó unos pasos, sosteniendo las cartas que incriminaban a Alejandro. «Esto cambiará todo, Alejandro. Tus secretos ya no estarán seguros, y tu poder no podrá protegerte». La tensión en el aire era palpable mientras los agentes comenzaban a registrar la mansión. Alejandro se mantuvo inmóvil, observando cómo su mundo empezaba a desmoronarse. Sin embargo, antes de que lo esposaran, pidió una última palabra. «Siempre creí que hacía lo necesario para proteger a mi familia», dijo en voz alta, mirando a las cámaras.
Pero si mis acciones te llevaron a este punto, Camila, entonces quizás merezca enfrentar las consecuencias. A pesar de sus palabras, Camila no se dejó engañar. Conocía el tipo de hombre que era Alejandro y sabía que su arrepentimiento no era más que una estrategia para manipular la narrativa a su favor. La atención de todos se desvió cuando uno de los agentes encontró un compartimento oculto en el despacho de Alejandro. Allí, como había insinuado la última carta que encontraron, estaba el diario personal del patriarca. El agente lo sacó y se lo entregó a Camila, quien lo abrió con manos temblorosas. Cada página era una confesión. Alejandro había documentado todos sus movimientos, desde la manipulación de los herederos de la familia Mendoza hasta el accidente que causó la muerte de los padres de Camila. Leer esas palabras era como revivir la tragedia, pero también significaba que finalmente tenía la evidencia definitiva. Camila miró a Alejandro con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de furia contenida. Tus propias palabras te condenan. Todo lo que hiciste, cada mentira, cada crimen está aquí. Ya no puedes escapar de la verdad. Alejandro fue esposado y escoltado fuera de la mansión mientras los periodistas lo rodeaban con preguntas. Sin embargo, sus últimas palabras antes de ser llevado se dirigieron a Camila. Recuerda esto, dijo con una sonrisa amarga. Tus padres no eran tan inocentes como crees. Hay cosas que ni siquiera ese diario puede explicarte. Camila se quedó inmóvil, viendo cómo se llevaban al hombre que había destruido su vida. Sus palabras finales dejaron una sombra en su corazón, pero decidió que no permitiría que sus insinuaciones arruinaran el momento. En los días siguientes, las pruebas fueron suficientes para iniciar un juicio formal contra Alejandro, quien enfrentaría cargos por fraude, conspiración y homicidio premeditado. La noticia se convirtió en un escándalo nacional, y los secretos de la familia Hernández quedaron expuestos al mundo. Camila, aunque aliviada por haber logrado justicia, sabía que su viaje aún no había terminado. Había recuperado parte de su historia, pero también había quedado claro que el pasado aún tenía misterios por resolver. Decidió visitar la tumba de sus padres biológicos por primera vez, llevándoles flores y un sentimiento de cierre. De pie frente a las lápidas, habló en voz baja. Prometo honrar sus recuerdos y vivir la vida que ustedes querían para mí. Nunca dejaré que nadie más borre nuestra historia. Mientras el sol se ponía, Camila sintió una paz que no había experimentado en años. Había enfrentado a uno de los hombres más poderosos y había ganado. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, sabía que estaba lista para empezar de nuevo. A veces, enfrentar la verdad puede ser doloroso, pero solo al descubrirla podemos cerrar las heridas del pasado y encontrar la fuerza para seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.